que lo van a proyectar para que todos nos vayamos familiarizando con el canto y lo podemos cantar ahí conforme aparece en la pantalla. Y si lo podemos cantar de pie, por favor.
para cantar, pero también para estudiar tu palabra. Amén. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das, el privilegio que tenemos de poder abrir este libro maravilloso, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por favor, Señor, me pongo en tus manos, te pido que tu palabra pueda traer respuesta y esperanza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Esto ya lo tengo encendido. ¿Me escuchan? Sí. 1, 2, 3. Bueno, bienvenidos sean todos. Queremos agradecerles por estar aquí. Me alegra muchísimo tenerlos a todos aquí esta noche. No sé para ustedes, pero para mí este día ha sido un día especial. Un día bonito. El clima estuvo precioso. Y yo creo que tenemos que darle gracias a Dios por cada cosa que nos pasa. Amén. Incluyendo el clima. Aunque yo sé que algunos a veces reniegan del frío, ¿no? Se incomodan. Pero tenemos que aprender a disfrutar cada cosa que vivimos. Amén. Tenemos que aprender a disfrutar. No vayan a hacer como ese viejito, unas nietecitas traviesas. Quisieron hacer una maldad al abuelo. Estaba durmiendo en el sofá y le pusieron un queso, pero esos quesos ranciados, podridos, cerca de la nariz. El viejito se despierta y dice, algo apesta. Se levanta, se va a la cocina y dice, aquí también apesta la cocina. Se va a la sala también, dice, voy a ir afuera a respirar aire puro, a lo mejor allí respiro un aire distinto. Sale afuera y dice, la verdad que este mundo apesta, todos apestan. Y espero que eso no sea nuestro sentir. Tendremos que aprender a valorar y a apreciar las cosas que nos rodean. ¿Amén? Amén. Vamos en esta noche a tener el tema de hoy y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14 del libro de Mateo. El día de hoy vamos a estudiar esta historia, una historia distinta. Ayer hablamos acerca de David y una cosa que aprendimos de este personaje es que es valiente, es honorífico tanto para una mujer como para un varón aprender a reconocer nuestros errores. No tenga temor de reconocer sus errores, aprendiendo de nuestros errores. Eso debe ser una forma de vida, una filosofía de vida para nosotros también. No nos sintamos mal, decir he fallado, me he equivocado, lo hice mal, fallé, tomé una mala decisión. Y asuma las responsabilidades de las decisiones que usted toma. Tampoco se sienta mal y no haga un melodrama, una novela de sus problemas. Tenemos que aprender a afrontar la vida con humildad, pero con dignidad, como hombres y mujeres, como ciudadanos que buscamos lo mejor para nosotros. Ahora, hoy vamos a estudiar una historia, y la historia que voy a compartir con ustedes está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Voy a hablarles un poquito acerca de Pedro. Esta es una parte de la historia de Pedro que muchos juzgan sobre su poca fe. Y la verdad hay que reconocer que Pedro tuvo poca fe en algún momento de su experiencia como cristiano, como seguidor de Jesús. Y nosotros como Pedro somos de carne y hueso también. Y hay momentos en la vida en que usted se desanima, se desalienta. Hay momentos en la vida en el que usted quiere tirar la toalla y decir, ya no puedo más, ya no aguanto más esta situación. Y he conocido muchas personas que por diversas situaciones, a veces financieras, a veces de relaciones humanas, de pareja, de familia, de trabajo, desisten de sus sueños, de alcanzar sus metas. Yo te quiero animar en esta noche, por favor, a que no desistas de alcanzar los sueños que te has trazado. Amén. Que cumplas ese sueño, que cumplas esa meta, ese objetivo por el cual has venido aquí. Probablemente sean asuntos financieros, de pareja, de familia, de proyectos. Que nada te impida lograr y cumplir los sueños, pero sobre todo con la dirección de Dios. Pero hay momentos en la vida, para ser honestos, que nos encontramos en situaciones así que queremos abandonar todo. Queremos
continuar los estudios para otros. Y es triste cuando nosotros abandonamos las cosas y cuando nos falta la esperanza, nos falta la fe. Y a veces te preguntas y dices, ¿será que mi marido va a cambiar? ¿Será que mi esposa va a cambiar? ¿Será que voy a poder cambiar este carácter que me ha traído tantos problemas en la vida? ¿Será que voy a poder cumplir finalmente los sueños de terminar los estudios? Yo quiero decirte que aunque en la vida haya situaciones así difíciles, te quiero animar para que tú puedas continuar hacia adelante. Y la historia de Pedro, que lo vamos a leer ahora, es un ejemplo de eso. En algún momento de su vida tuvo poca fe. Pero hay una cosa que yo quiero resaltar de Pedro, que fue un hombre valiente para tomar la decisión de salir del barco y caminar sobre las aguas. Solo los valientes lo hacen. Amén. Solo los atrevidos lo hacen. Solo los que tienen fe lo hacen. Solamente las personas que quieren salir del status quo, de la comodidad, del confort, lo hacen. Yo te quiero animar que así como Pedro, tú puedas salir de la comodidad, de lo seguro, y atreverte a dar un paso al frente y dejar que Dios derrame sus bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces leamos la historia y aprendamos de esta historia. Capítulo 14, versículo 22. Leo para ustedes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo temor y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Unas horas antes de esta historia, mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Porque el trabajo de Jesús, el ministerio de Jesús no era otra cosa que ayudar a sus hijos a encontrar esperanza. Mucha multitud seguía a Jesucristo. Llega un momento donde la gente tiene hambre, horas antes de esta escena, de esta historia. Y uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, Jesús, despide a la gente, dígales que vayan a su casa, han estado siguiéndote todo el día, deben tener hambre. Tienen hambre, Jesús, despídelos, que vayan a casa a comer, creo que ya es suficiente. Y Jesús dice, no, déjenme ustedes de comer. Entonces Jesús hace algo extraordinario, hermanos. Jesús hace el milagro, el famoso milagro conocido por muchos, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Los panes se multiplican, los peces se multiplican, toda la gente que seguía a Jesús come, y dice la historia que incluso sobró comida. Qué lindo, ¿no? Y la primera lección que aprendemos de la antesala de esta historia que acabamos de leer es que Jesús es un Jesús de abundancia. Y espero que tú durante toda esta semana te quede grabado este principio. Abundancia.
no escasez, abundancia. Y eso es lo que aprendemos de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la abundancia. Jesús pudo haber multiplicado estos panes y estos peces simplemente para satisfacer el momento, el apetito momentáneo de la gente. Pero además de eso, resulta que sobró comida. Recogieron la gente en canastas, se lo llevaron, me imagino, para una cena o para el día siguiente, un calentado, no sé. Sabe bien el pescado calentado también. Y con los pancitos de esos, sabrosos. Y más con este frío. La gente tuvo suficiente pan y suficiente pescado para comer en casa después de esa reunión. Y Jesús quiere bendecirte igual. No solamente esta noche, no solo esta semana, pero el resto de tu vida y por la eternidad. Así es que la vida no tiene por qué ser tan trágica, puede ser mejor si nosotros entendemos este principio de que Dios quiere bendecirte hoy. Así es que frente a este milagro, los discípulos comenzaron a ver que la multitud se emocionó, le encantó tener un hombre tal y dijeron: esta es nuestra oportunidad de promoverlo como rey. ¿Y qué rey, no? Que hace pan y peces. Nos conviene tener a alguien como él. Y te quiero decir una cosa: jamás uses a Dios como un amuleto de la buena suerte. Segunda lección. No uses a Jesús como una varita mágica. En realidad, si tú dispones a entregar tu vida a Jesús, hazlo de corazón, sin condiciones. No lo hagas por querer recibir algo de Dios. El día que tú decidas por Jesús, tienes que hacerlo con convicción, seguro de lo que estás haciendo. Por amor sería la palabra, por amor, no por interés, no porque Jesús me haga un favor, no para que me ayude, no para que me dé, pero por amor, porque lo amo, porque he entendido que soy barro y Él el alfarero, porque entiendo que yo no puedo vivir sin Él, porque lo amo y la forma como quiero corresponder, el amor que Él tiene conmigo, decido entonces entregar mi vida a Cristo. Hazlo así. Esto es como el matrimonio, sin condiciones, hasta que la muerte nos separe. Qué lindo es cuando las cosas se hacen por amor. ¿No te imaginas una esposa cocinando, todo renegando y diciendo: voy a preparar la comida para este dragón que come tanto? ¿Te imaginas? Un poco más y le pone veneno. No tiene por qué ser así. Qué triste es cuando se hacen las cosas por el deber. Esa palabra, porque debo. ¿Por qué haces eso? Porque debo. Nunca hagas las cosas porque debes hacerlo. Nunca ores porque debes orar. Eso se llama hipocresía. Yo conozco gente que cuando ora está con sueño, se muere de sueño, pero ahí está orando y no dormita. Todo va bien. No hagas eso, mejor voy a dormir. Jamás leas la Biblia y dices: bueno, voy a leer la Biblia. ¿Y por qué? Porque debo, porque me han enseñado que debo leer. Y lees, pero te mueres de sueño, no quieres leerlo y estás leyendo sin ganas. Mejor ciérralo y vete a dormir. Hagamos las cosas por amor, con sentido. Hagamos eso. La vida puede ser mejor hacer así, con gusto, con alegría. Hagamos rey a Jesús, dijo la gente. Sus discípulos se confabularon con los ciudadanos de la comunidad. Muchas personas, más de 5,000 ciudadanos, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Entonces, ese es el escenario, esa es la escena de lo que está sucediendo en esta historia. Ahora Jesús, percibiendo la intención que la gente tenía de hacerlo a Él como rey político, para gobernar y sacarlos de la esclavitud de los romanos, porque eran los romanos los que imperaban el gobierno y tenían aplastado, sumidos a los judíos, dijeron: esta es nuestra oportunidad, hagamos rey a Jesús y que de una vez nos libere de la opresión romana. Y Jesús, que conoce el corazón y que nada hay oculto a sus ojos, decide hacer algo. Por eso
se introduce esta historia que acabamos de leer. Volvamos otra vez al versículo 2. Enseguida, entonces dice la Biblia, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, Jesús no vino para ser rey político. Ese no era su trabajo, no era su función, ni tampoco su objetivo. Jesús tenía una misión mucho más grande que eso. Así es que le dice a sus discípulos, háganme un favor, súbanse en ese barquito y avancen y nos encontramos al otro lado del río, allá por Capernaum, para ser más exactos, a la otra ciudad. Ahora, esto es interesante, cuando nosotros no somos obedientes siempre nos va mal. Esa es la tercera cosa que tenemos que aprender en la vida. La obediencia es importante, no para que te salves, pero muchas veces para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Dicho sea de paso, cuando Jesús pide que nosotros obedezcamos sus mandamientos, no es para salvarnos. Usted no guarda el sábado para salvarse. Usted no hace esto o aquello para salvarse. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse, excepto aceptar el sacrificio de Cristo. Somos salvos por gracia, Jesús lo hizo todo. Amén. Pero ahora tú te preguntas entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué? Y la respuesta es una sola: para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Porque lo que busca Dios es eso, que te vaya bien. Que vaya bien en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus relaciones interpersonales con la gente, en las cosas que tú decidas hacer, que te vaya bien en los estudios, en los proyectos, en la familia, en todo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a ese barco y avancen, porque yo tengo que despedir a esta gente. Esta gente me ha entendido mal, no me ha comprendido, necesito despedirlos, porque yo no estoy aquí para eso. Pero vayan, por favor, avancen. Ayer aprendimos que uno de los errores de David precisamente fue tomar en poco la palabra de Dios. Y otra vez repetimos, cuando tomamos en poco la palabra de Dios, cuando menospreciamos, cuando omitimos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, no nos va bien, nos va mal. Ahora miren, frente a este pedido de Dios, resulta que en el versículo 23 dice la Biblia que despedida la multitud, Jesús despide a la gente. Entonces Él decide hacer algo, porque aunque Jesús era Dios 100% divino, pero también 100% hombre, aquí aprendemos una lección. Cada vez que usted tiene un problema, hagamos lo que Jesús hizo aquí. Aquí Jesús se encuentra en un problema. ¿Saben cuál fue el problema? El problema y la desilusión de no encontrar apoyo en los que se supone debo encontrar. Se suponía que los discípulos entendieran a Jesús. Se suponía que los discípulos tengan empatía con Cristo. Se suponía que los discípulos que eran seguidores de Jesús debieran haber sido los primeros, no los segundos, pero los primeros de apoyar, de sustentar, de entender a Jesús. Pero en lugar de entenderlo, en lugar de ayudarlo, en lugar de ser un soporte para Cristo, resulta que son todo lo contrario a Cristo. Y esto, no hay otra cosa más triste que eso, la desilusión de no recibir el apoyo de los que se supone debemos recibir apoyo. Y qué triste es cuando la familia, en lugar de ayudarte, te hunde. Qué triste es cuando los hermanos carnales de sangre y hueso, en lugar de ayudarnos, nos apuñalan. ¿Cuántas veces no he escuchado personas matándose, hermanos de sangre, por un pedazo de tierra? No importándoles que nacieron de una misma madre, pero dispuestos a matarse por un terreno. Qué triste es cuando se espera recibir apoyo del Padre y no se recibe el apoyo del que
se supone es mi primogénito o el que me dio la vida. Es triste eso cuando en lugar de recibir ayuda recibo odio, recibo rechazo. Y peor y es mucho más doloroso todavía cuando se trata de los amigos, de la familia, de los seres cercanos. Eso es triste, eso es penoso, y eso pasó con Cristo. No recibió el apoyo de sus discípulos, no lo entendían a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús frente a este problema? ¿Y qué necesita hacer usted cuando está en un problema? Veamos lo que dice la Biblia. Cuando Él despide, Jesús dice, sube al monte a orar aparte. ¿Qué hace Jesús? Subir al monte a orar aparte. Usted necesita un monte, ¿sabe? Y necesita tomarse tiempo. Y no solo aparte, sino dice la Biblia que estaba allí solo. A veces en la vida hace falta estar solos para meditar, para reflexionar si en verdad el camino en el cual estoy es correcto o no. Pero en este mundo loco donde es 24/7, ¿no? Es interesante esta filosofía. El mundo no descansa, no para. Corremos como locos de aquí para allá. Vivimos agotados, estresados y deprimidos. No hay tiempo, ni para los hijos. Yo te quiero animar a que tú saques tiempo para que, al igual que Cristo, reflexiones, medites a solas, contigo mismo, pero sobre todo con Dios, y analices tu vida, analices tu familia, analices si en verdad lo que estás haciendo vale la pena, si en verdad el camino en el que estás es el correcto o tal vez estás equivocado. Pero cuando este mundo está loco de pies para arriba, hermanos, amigos, corremos de aquí para allá, no sacamos tiempo para reflexionar. Y esta es la tercera o la cuarta lección que aprendemos esta noche. Cuando tengas un problema, haz lo que Cristo hace. Detén tus actividades, reflexiona, sé reflexivo, piensa, analiza, haz una reflexión. Necesitas estar a solo, aparte. Pero aparte, ¿para qué? Para hablar con Cristo, para reflexionar con Él, para preguntarle a Él, para preguntarte a ti, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que este comportamiento que tengo está favoreciendo a mi familia o está perjudicando mi hogar? ¿Será que el plan que estoy siguiendo va a beneficiar a los que me rodean o va a ser un perjuicio para los que me rodean? En esta vida necesitamos, frente a los problemas, hacer lo que Cristo hizo aquí en una crisis. Despedir a la multitud. Ora aparte, ora, habla, comunícate. Dios es real, Dios existe. No lo vemos, es verdad, pero Él existe. Tú puedes hablar con Él. Una vez mi esposa se preocupó porque no me encontró en casa. Y es que hay momentos en la vida en el que uno necesita estar a solas con el Señor. Y peor cuando hay problemas y crisis en la vida, o planes o proyectos grandes. Mucho más aún. Yo tenía un carrito, un Toyota Eco. ¿Escucharon ese modelo? Eco. Un carrito pequeño, casi como un Yaris. La propaganda de esos carros me cuenta, yo no vi la propaganda, pero me cuentan que la propaganda era de que estaba una pareja y la mujer se asustaba porque la aguja que marcaba la gasolina nunca bajaba. Era un carro bien ahorrador. Resulta que en muchas ocasiones ese carro se convirtió en un lugar en el que yo frecuentaba mucho para hablar con Jesús. Especialmente en los tiempos de nieve me desaparecía. Era el lugar perfecto para que nadie me encuentre. ¿A quién se le puede ocurrir? Solo que hay que ser un loco para meterse en un carro así, como ese, tapado todo de nieve. Pero muchas veces ese era el lugar de mi soledad con Cristo, hablando con Él. Y qué lindo es cuando tú aprendes a tomar tiempo para hablar con Jesús, para orar.
En más de una ocasión tuve que llorar y tuve que reflexionar, tuve que arrepentir, tuve que reconocer allí adentro. Una vez mi esposa me dice, ¿a dónde te fuiste? Estuve, casi llamo a la policía. No te preocupes, ¿dónde estuviste? No es necesario que sepas eso. No te preocupes, finalmente estoy aquí, es lo que importa. Necesitas un lugar a solas con Él. Amén. Encuentra un lugar para hablar con Jesús. Y habla de tus problemas, habla de tus necesidades, habla de tus sueños, sin hipocresía. Sea abierto y transparente con Dios, sin frases clichés, sin frases aprendidas, con sinceridad, abiertamente. Habla de tus frustraciones, habla de tus fracasos, de tus sueños, de tus aciertos y de tus desaciertos. Habla de todo. Jesús te escucha. Puedes contarle a Él tus problemas, de aquellas cosas que te afligen, los problemas que tienes en casa, lo que sea. Habla con Él, por favor. La vida fuera mejor si nosotros hiciéramos como Jesús hizo. Yo no tomo en poco las especialidades que hay en este mundo. Nos ayudan mucho. Los terapeutas familiares, los psicólogos y todo lo que tú quieras. Los psiquiatras, los médicos, todos son útiles. Los pastores, los amigos. Pero te digo una cosa, si tú aprendieras a entregar tu corazón a Cristo, si tú sacaras tiempo para con humildad hablar con Él y vaciar tu alma en palabras, tú te podrías ahorrar muchos problemas y tu vida sería mucho mejor, mucho mejor. Jesús hizo eso. Siempre acostumbraba a Jesús. No es la primera vez que Él oraba aparte, a solas, en una montaña. Era frecuente ese estilo de vida de Jesús. Aprendamos de Él esta noche. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Ahora, interesantemente los discípulos, cuando Jesús le dice a los discípulos que avanzaran en el barco, resulta que estos cerditos no avanzaron. Se quedaron en la orilla del río, conversando, dialogando, discutiendo, renegando. Le salió mal el plan. Me imagino a Pedro diciéndole a Juan, no entiendo lo que pasó con Jesús, era la oportunidad que habíamos esperado para hacerlo rey. Y Juan le responde y le dice a Pedro, pues ni yo entiendo. ¿Y tú qué dices, Felipe? ¿Tú qué dices? Y ellos conversando, renegando, molestos por la situación. A tal punto fue la conversación que ellos comenzaron a dudar de Jesús. Por favor, nunca dudes de Jesús, nunca dudes de Dios. Y no te prestes para dudar, no le des mucha mente para dudar. Hay cosas en la vida que simplemente se tienen que decidir. La vida es así, de decisiones. Nada va a suceder si tú lo decides. ¿Amén? Nada. Tú tienes que decidir. Pero ahí estaban ellos, molestos, airados, preguntándose, dudando. La tarde se pasó, se hizo noche. Se dijeron entre ellos, bueno, ya el sol se fue, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Se subieron al barco y es por eso que la Biblia dice que ya la barca estaba en medio del mar y entonces ocurren dos cosas. Primero, que ellos fueron azotados por las olas del mar. Segundo, dice la Biblia que había un viento y el viento era contrario a ellos. Dos cosas. Ahora, aquí hay una cosa interesante que aprender. Cuando Jesús les dice a ellos que avanzaran, en realidad Jesús quería evitarles estos dos problemas. Cuando Jesús te dice algo, no lo dice para fastidiarte. Cuando Jesús te dice algo en su palabra, no lo dice para perjudicarte. Cuando Jesús te dice algo en su palabra, no te dice para restarte. Cuando Jesús te dice algo en su palabra, no te dice para complicarte la vida. Jamás pienses que Jesús dice algo para ser más complicada tu vida. Jamás. Todo lo contrario, cuando Jesús te dice algo en su palabra, lo dice con el objetivo
de facilitarte el camino, la vida. Si el ser humano lo entendiera así, las cosas serían mejor para nosotros. Pero el ser humano no lo entiende así. Piensa que cuando Jesús te dice algo, la gente dice, oh, va a cambiar algo en mí. Y ves cosas complicadas, te asustas, no te asustes. Lo que Dios quiere hacer es ayudarte. Y si Jesús le dice a ellos, avancen, es porque Jesús sabía que si ellos se tardaban, precisamente iban a tener este problema, los vientos contrarios, y encima que ellos eran pescadores. Y los pescadores saben bien cuándo meterse, cuándo no, cuándo avanzar y cuándo parar. Usted sabe su trabajo y nadie le puede decir sobre su trabajo. Usted conoce su trabajo. Y ellos eran pescadores. Y como pescadores sabían que si salían tarde se iban a encontrar con este problema. Y Jesús nos quiere evitar muchos problemas. Por eso nos aconseja, por eso nos pide, nos invita, nos llama. Por eso te dice, haz esto, haz aquello, entrega tu vida a mí, toma la decisión, etc. Pero cosechamos lo que sembramos. Y otra vez se repite el principio. Saliste tarde, ahora cosechas vientos contrarios y olas que te azotan. Y la vida es así. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras esto pasaba? Orando. Jesús sabía de este problema en el cual se encontraban sus discípulos. ¿Sabía o no? Él es Dios. Él sabe. Ahora tú me dirás, pastor, pues si sabe, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no fue? Y yo sé que tú tienes problemas en la vida. Y tal vez te preguntes, si Dios existe, pastor, ¿por qué no hace nada con mis problemas? Ya tengo 2 años con esta enfermedad. Tengo 3 años luchando en esto, en aquello. Y veo que Dios no hace nada. Parece ser indiferente a mis necesidades. Por favor, jamás pienses eso. Jesús conoce tus necesidades. Pero si conoce que haga algo, tal vez puedas decir tú, ¿no? Ahora fíjense que aunque Jesús conocía, de hecho Dios estaba orando por ellos. Jesús estaba orando por sus discípulos. Lo que me llama la atención es el versículo 25, porque dice que más a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué hora se apareció Jesús? A la 4ª vigilia. Según la costumbre de los judíos, la 4ª vigilia era aproximadamente las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ese periodo de tiempo aproximado se le conocía como la 4ª vigilia. En otras palabras, Jesús se aparece ante ellos aproximadamente en ese periodo de tiempo. 3:30, 4 de la mañana, 4:30 de la madrugada. Pero ¿en qué momento estaban pasando ellos el problema? A la medianoche. A la medianoche, dice la Biblia, los vientos eran contrarios. A la medianoche la tempestad los alcanzó. Pero es a las 3:30, 4:30 de la madrugada que Jesús se aparece a ellos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se apareció a las 9 de la noche? ¿A las 10 de la noche? ¿O a la medianoche? Precisamente en el problema más fuerte de esa noche. ¿Por qué Jesús espera? Conoce el problema, pero se espera, no interviene. Solo está orando, está pidiendo a Dios por ellos, pero no interviene, no los visita, no alcanza, no los alcanza. El tiempo pasa, el problema sigue y te estás desangrando, estás sufriendo. Y llega después, porque aquí hay una lección que aprender, y es que nosotros somos cabezones. No aprendemos, sino cuando las cosas son difíciles. Así somos. Seamos honestos. Cuando las cosas están aparentemente bien,
tú estás tranquilo. Pero cuando las cosas se complican, es cuando aprendes a llorar, es cuando aprendes a decir ayúdenme. Problemas siempre hay, pero solo se sabe que ese matrimonio estaba tan mal. ¿Y cómo se sabe? No es que recién empezó el problema, ese problema había hace mucho. Pero solo se sabe que en ese hogar habría problema porque la ambulancia llegó y estaba a punto de morir ese hombre o esa mujer. Y así somos nosotros los seres humanos. No aprendemos sino a través de los golpes de la vida. Es una triste escuela, pero es una realidad. Y no creo que debiera ser así la vida. Pero tristemente el ser humano es así como aprende. A las 9 de la noche los discípulos todavía seguían renegando, todavía seguían molestos con Jesús, todavía estaban dudando de Jesús. A las 10 de la noche, 11 de la noche, todavía seguían con esos sentimientos de rencor, de incertidumbre. Pero a la medianoche fue cuando entonces el problema se apoderó de ellos y fue tan grande la necesidad que comenzaron a clamar y a pedir ayuda a Dios. Reconocieron que se habían equivocado y pidieron ayuda. Y la Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, lo ayudo. El que clama a mí, yo respondo, dice Jesús. Pero si no clamas, ¿qué puedo hacer si no te dejas ayudar? ¿Qué puedo hacer si tú no tomas el paso de acercarte a mí? Por eso que Jesús se demoró. No es porque no conocía el problema, sino porque ellos estaban en un proceso de aprendizaje, de aprender a ser humildes y a reconocer y aprender a depender de Dios. Y Dios tiene formas de enseñarnos eso. Muchas maneras. Cuando Jesús se aparece, finalmente, Pedro le dice a Jesús, ¿eres tú, Jesús? Miren que es interesante porque dice que cuando Jesús se apareció, hermanos, viéndole se turbaron, se asustaron y dijeron, un fantasma, qué curioso es la vida, jamás te asustes de Jesús. Asústate de tu suegra si quieres, pero menos de Cristo o del suegro, perdón, nunca, o de un perro, como quieras, pero nunca de Dios, jamás. Jamás te asustes de Jesús. Jamás tengas miedo de Cristo. Amén. Nunca. Miren, una vez unos hermanos me dijeron, pastor, estamos tristes porque ya no sabemos qué hacer. Nos han impedido y nos han prohibido visitar a un hermano que queremos mucho. Él es ya de edad, no puede venir a la iglesia y nosotros tenemos que ir a su casa a visitarlo. Las hijas no son de la iglesia, pero ellas nos reciben atentamente. Solo que ha pasado algo, ya no nos quieren recibir. ¿Y por qué? Porque dicen que últimamente cada vez que venimos a verlo, se enferma más. Entonces, como no quieren ellas que el papá se enferme más y ellas piensan que es porque nosotros le visitamos y le hablamos de Dios, pues ya no quieren que lo visitemos. Esos son los engaños del diablo. Que tú tengas miedo de Jesús, que te asustes de Jesús. Por eso yo no entiendo por qué estos discípulos se asustan de Jesús. Debieron haberse alegrado al ver a Cristo y no debieron haberlo llamado fantasma. Pero así es el ser humano. Por favor, jamás tengas temor de entregarte a Jesús. Jamás tengas temor de bautizarte, de comprometerte con Jesucristo. Jamás tengas temor de dar tu vida por Cristo. No tengas temor de apostar por Él. Nunca. Cree en Jesús. Aprende a tener fe en Él. Y eso no se aprende leyendo, se aprende haciendo. Se aprende tomando un paso adelante. Es así como se aprende en confiar en Cristo. No se preocupe, soy yo, le dice Jesús. Soy yo, miren cómo se presenta, tengan ánimo, yo soy, no temáis, versículo 27, yo soy. Ese nombre me encanta de Jesús, yo soy. ¿Y quién eres tú? Pues yo soy el que soy. ¿Y quién es esto? Pues yo soy el que te puede ayudar. Yo soy el que conoce tu problema. Yo soy el que tiene la capacidad de aliviar tu dolor.
Yo soy. Esa palabra yo soy es imponente, es poderosa. Y tú necesitas acercarme a esa frase, esa expresión, ese nombre de Jesús. Yo soy. Así es como Jesús se presenta. No tengan miedo. Yo soy. Yo soy. No tengas temor de que te despidieron del trabajo. No tengas temor que no tienes que pagar la renta. No tengas temor. Yo soy. Yo te puedo ayudar. Si Él es creador de las plantas, creador del universo, creador de todo lo que existe, ¿cómo no me va a poder ayudar en las necesidades que yo tengo en la vida? Claro que sí, con gusto. Yo soy el que soy, no temas. Les decía que el ser humano no aprende sino a las malas. Es una escuela triste. Y yo quiero terminar contándote una cosa, porque Pedro, cuando entiende que ese gran yo soy está delante de sus ojos, le dice: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y esa es una lección que tenemos que aprender de Pedro. Yo te pregunto una cosa: ¿es más seguro estar en el barco o fuera de él? Imagínate que tú estás en el mar y estás en el barco. ¿Dónde estás más seguro? ¿Fuera del barco? ¿Dentro del barco? Lógico. En el barco estamos seguros. Y a nosotros nos encanta lo que es seguro, ¿verdad? Por eso tenemos seguro de todo, para todo. Y más en este país, ¿no? Seguro de muerte, seguro para el perro, seguro para el esposo, seguro para la esposa. Nosotros valemos más de muertos que de vivos. ¿Verdad? Seguro de todo. Seguro para la casa, seguro para el carro, seguro para el diente. ¿Qué más? Seguro para todo. Todo es seguro. Todo es seguro y nada es seguro. De paso, los que cometen más accidentes de tráfico son los que tienen seguro. ¿Sabían eso? Porque los que no tienen la estadística de accidentes o de incidentes de tráfico, los cometen más los que tienen seguro y documentos. Ya ustedes se pueden imaginar por qué. Porque son personas que dicen: bueno, no tengo documentos, lo más que me puede pasar es que me pongan un ticket, eso es todo. Pues que no tienen, no. Con cuidadito. Chequeadito todo. A nosotros nos encanta lo que es seguro, lo que es fijo. Aquí no. Sueldo seguro. ¿No les gustaría eso? Sueldo seguro. Que nunca falte. ¿Verdad que sí? Claro. Sueldo seguro, casa seguro, trabajo seguro, ¿no es cierto? A nadie le gustaría tener un trabajo inestable. No, yo busco un trabajo seguro, seguro. A nosotros nos gusta eso, nos gusta lo seguro, lo conocido. Lo desconocido no nos gusta, nos da miedo. Pero ¿a dónde quiero ir con esto esta noche? Lo que quiero decirte, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que, aunque es seguro estar en el barco, aunque es seguro estar dentro del barco, estoy cómodo en el barco, está calientito aquí en el barco, aquí tengo el sueldo seguro, la casa seguro, estoy cómodo, no me preocupo de nada, sé que al final del mes voy a recibir el cheque, sé que al final del mes tendré el dinero para pagar la renta, sé que tengo un trabajo, no me preocupo, estoy bien. A eso le llamamos estabilidad, y todo el mundo busca eso. Pero Pedro dice: no, yo estoy bien aquí, sí. Pero yo quiero ir allá. ¿Dónde tú estás, Jesús? ¿Y dónde estás, Jesús? Allá en el mar, en el agua. ¿Puedo ir? Si tú eres el Cristo, Jesús, por favor ordena que yo camine y vaya donde tú estás. Aquí estás seguro, pero yo quiero ir allá. Y Jesús le dice: ven donde yo estoy. ¿Sabes? Cuando yo aprendí esta lección, mi vida cambió en muchos aspectos.
país fue precisamente por eso. Yo me encontré en una situación en la que yo vivía una vida segura. Yo fui pastor en Perú, todo seguro, mi esposa también, trabajo seguro, todo, no había necesidad de venir a este país, por dinero jamás. Pero nos encontramos en una situación, la oportunidad se presentó, hablé con mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos al norte? ¿Qué dices? Pero allá no nos conoce nadie. Allá no conocemos nada. Tendríamos que empezar todo de cero. Nos vamos. Y nos fuimos. Y nos venimos. Y Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido misericordioso. Tienes que aprender a salir de lo que te has acostumbrado siempre. Y apostar por aquellas cosas que tal vez no conoces. Jesús está aquí y te dice, ven. Yo sé que allá estás bien, pero aquí vas a estar mejor. Pero me da miedo venir. Me da miedo cruzar el agua. Tengo miedo de hundirme. Pero no tengas miedo, ven. Y Dios es experto para ayudarte. Yo quiero contarte una historia para terminar esta noche, el tema de hoy. Porque les digo que a veces nosotros aprendemos a la mala, y no tiene por qué ser así, repito. Permíteme contarte esta historia para terminar. Hace 2 años atrás conocí un amigo, un hermano. Tristemente cometió un accidente. El policía llegó, lo capturaron, lo llevaron a la cárcel. Era la medianoche precisamente, qué curioso, o qué coincidencia. El teléfono suena, yo normalmente tengo siempre el teléfono prendido, es una mala costumbre, mi esposa me reclama siempre y me dice, voy a desaparecer ese teléfono. Y es que en realidad a veces hay situaciones, le digo siempre yo a la gente, a los hermanos, a veces uno nunca sabe cuándo alguien puede estar en una necesidad. Y hay situaciones en las que no se puede perder ni un solo minuto. La vida o la muerte están cerca. Y responder un teléfono puede cambiar todo. Precisamente así mi madre se salvó. Pero esa es otra historia que yo les contaré después. Resulta que el teléfono suena a medianoche, contesto el teléfono y del otro lado la voz de la esposa de este hombre, llorando y me dice, pastor, por favor, haga algo, mi esposo está en la cárcel. La policía lo acaba de capturar. Y estoy desesperada y no sé qué hacer. Y yo le dije, sabes, no te preocupes, todo va a salir bien. Puedes dormir en paz. Te puede parecer criminal lo que dije, pero sabía lo que estaba diciendo. Pero ella responde y me dice, pastor, imposible. ¿Quién puede dormir en paz? El esposo está en la cárcel, le estoy diciendo, ¿no me escuchó? Sí te escuché, perfectamente. Pero duerme. Y yo voy a dormir, no te preocupes, va a salir de la cárcel. Pastor, usted está loco, usted no me ha entendido bien. Esas son las caras de la moneda. Cuando no tienes a Cristo, todo te desespera, todo te asusta, todo te da miedo. Pero cuando tú aprendes a confiar en Jesús, no es que seas un despreocupado o intolerante, pero aprendes a confiar y tu confianza es tal que tú aprendes a dormir en paz. No eres como aquellos que toman pastillas para conciliar el sueño o dan vueltas como un tronco y no puedes dormir ni de panza para arriba, ni de panza para arriba, ni de costado, ni en forma de feto, ni de nada. No hay nada que concilie el sueño. Hay que desmayarlo para que duerma. Es triste. ¿Han visto ustedes a los bebés dormir, no? Inflan la barriguita, hermano. Qué lindo cuando los bebés duermen, hermano. Yo he observado de mis hijos bebés. Inflan la barriguita, no inflan otra cosa. Ahora en la noche mira a tu esposo y mira lo que infla, hermano. Es terrible, el pecho se ahoga, se asfixia. No sabe que no puede dormir. ¿Qué tiene? Le preguntan. No sé, no puedo dormir. Se levantan frente del televisor para conciliar sueño. O peor aún, usan a veces hasta la Biblia para dormir. Es un buen método, dicen algunos. No, jamás hagas eso. No te preocupes. Miren, fue interesante porque al día siguiente
me contacté con la cárcel, fui a visitar, yo ya era muy conocido en esa cárcel, porque más de una vez había ido, el sheriff ya me tenía, era una mujer, me tenía ya marcado. Y varias veces que yo iba me decía, otra vez usted, y otra vez agarran ustedes. Así, sin pena, sin vergüenza. Y es que a veces alguna gente piensa que nosotros los hispanos somos tontos o no sabemos pensar, y no es así, porque no sabemos hablar, y no es así. Hay derechos, hay leyes, hay que conocerlos, por supuesto, pero somos llamados a ayudarnos, a sostenernos, a fortalecernos, a animarnos. Vengo por fulano de tal. La cosa que conseguí hablar, para hacerle corta la historia, él estuvo en esa cárcel local como unos 3 días. La esposa me llamaba desesperadamente, buscamos un abogado. La cosa que después, cuando me disponía al 4.º día para irlo a visitar, los de ICE llegaron para llevarlo aquí a Chicago, para hacerlo aquí. Me dice, pastor, mi esposo está desesperado, me dice que por favor usted pague una fianza para pagar. Yo le digo, mira, no es la primera vez que hago esto, si yo pago esta fianza lo que van a hacer es acelerar el proceso y deportarlo más rápido. Pero pastor, me dices que el hombre está desesperado, me dice que pague. Pues si tú dices que pago, voy a pagar, ¿qué puedo hacer? Y efectivamente, en esa misma tarde, llegó oficiales de migración y lo subieron a la VEN para traerlo aquí a Chicago. Y precisamente yo fui a la cárcel porque quería verlo, fui con la esposa. El oficial me llama, me dice, ¿es usted pastor? Sí, tengo las pertenencias aquí del Señor. Estoy precisamente en la cárcel. Oh, yo apenas acabo de salir. Espérenme por favor que yo llego allí. Llegaron en unos minutos. Me dieron las pertenencias y aproveché el momento para preguntarle y decirle que qué puedo hacer, a dónde se lo llevan, información, etcétera, etcétera. En la conversación, muy buena gente me dice, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es esto, puedes hacer aquello, puedes llamar aquí, puedes llamar allá, etcétera. Y dije, wow, esto es una señal de Dios. Y le dije, va a salir, ya sé que va a salir. Me despedí del oficial, es muy amable, se fue. Los que estaban ahí en el chévere con la boca abierta, mirándonos, conversando, porque era una cosa rara conversar. No se dialoga. Dios cumple la ley y no hay nada que dialogar. Entonces salimos de la cárcel, le veo a la esposa y le digo, ¿sabes qué? Tu esposo va a salir. Hay una señal. ¿No viste la señal? Yo vi una señal de Dios allí. ¿Cuál señal? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? No te preocupes. La señal, hay una señal que el Señor dio y fue ese oficial, la señal. Y hacer lo que tengo que hacer. Él va a hacer, no te preocupes. Yo no vi nada, pastor. Cuando tú estás ahogado en el problema, nunca ves nada. Ves las puertas cerradas, ves las ventanas cerradas, te frisas. Pero bendito es el Señor, que siempre tiene una puerta abierta para tus problemas. Hermanos, yo fui, el hermano me llamó, fue triste la historia porque a los 3 días, al primer día que llegó, se comunicó a Chicago, dice, pastor, estoy mal, no como, no quiero comer esa comida, me contó la historia. Su vida en la cárcel, estuvo más como de 20 días aquí en Chicago en la cárcel. ¿Qué hiciste? ¿No comiste? No, pastor, yo que voy a comer esa comida, jamás ni en mis peores días como esa comida, nunca. Para afuera unos frijolitos con unos huevitos rebozados y unos taquitos sería diferente, pero nada de eso. Jamás. De puro macho, de puro valiente, no comí. Al tercer día me dio hambre, pastor, ya no, ¿qué iba a hacer? Comí nomás. Comí lo que había. Fue triste. Una cosa penosa para él. 4.º día me desesperé, reclamé a Dios, le dije, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué hice? Hay otros que se drogan, hay otros que fuman, hay otros que hacen muchas cosas peores. Yo no soy una mala persona, no le hago mal a nadie. Soy un simple trabajador, un padre de familia. ¿Qué te hice? ¿Qué hice? Comencé a reclamar a Dios, pastor. Me desesperé, yo me angustié.
coraje. El sexto, el séptimo, el octavo, el día 9, el día 10. Me dijeron que me iba a presentar ante el juez y ese juez, pastor, por lo que escuché, lo único que hace es llamar y despedir a la gente para que se vayan a su país. Y ahora me tocaba presentarme ante el juez. Mis compañeros de la cárcel iban tristes, regresaban más tristes. ¿Qué te dijo? Me voy. Y el otro iba, y a ti, me voy también. Todo el mundo, para afuera. Y ahí estaba yo, me dicen, triste, pensativo, me van a llamar, ahora me llaman. Mis compañeros, en lugar de animarme, me desaniman. Tú también te van a igualizo. Aquí no hay diferencia, igual te mandan para México. Y yo, pensativo, pero al día 11, ese día 10 no me llamaron. En el día 11, pastor, pasó algo. Por primera vez en mi vida, no le miento, lloré. Jamás, pastor, yo un día dispuse en mi corazón nunca llorar. Nunca. Por más que me trataran mal, nunca iba a llorar. Pero ese día 11, pastor, en la cárcel, por primera vez en mi vida, derramé lágrimas, lloré como un niño. Le pedí perdón a Dios, le dije que me perdonara, reconocí que fui un mal padre, reconocí que fui un mal esposo, fui una mala persona, no me dediqué a mi familia, hice muchas cosas malas. Pastor, al día siguiente, cuando se supone el juez debió haberme llamado, jamás me llamó. Mis compañeros me dijeron, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú? No te llaman. ¿Por qué? Al día siguiente suena el teléfono y me dice el abogado, tiene que ir por favor a Chicago porque va a salir libre. Yo fui libre. Me encontré con él, lo abracé y le dije, vamos para casa, este no es tu lugar. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que pasar un momento tormentoso para aprender a llorar, para aprender a reconocer que fue malo. Pero la vida es así. Pero tú no tienes que pasar eso. No tienes que ir a la cárcel para entender que Jesús te ama y te llama. No necesitas pasar por una enfermedad para entender que Jesús te necesita y te invita a que entregues tu vida a Él. Yo esta noche voy a hacer una invitación. Vamos a entonar este canto todos de pie. Y mientras yo entono este canto, y la historia no ha terminado, porque mañana te voy a completar la otra parte de la historia. Porque recuerden, cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Mientras yo canto esta canción, y me acompañan ustedes, quien quiera que tú seas, te quiero invitar a que vengas aquí al frente y le digas, Señor Jesús, quiero que tú me ayudes, que transformes mi vida, que me ayudes a ser una mujer o un hombre de fe. Cambia mi hogar, cambia mi carácter, cambia mi familia. Si tú quieres eso, quien quiera que seas, por favor ven. Ven para orar por ti. Es lo que voy a hacer esta noche. Mientras yo canto esta canción, mientras ustedes me ayudan a cantar, te voy a pedir que vengas para orar por ti. Cual sea tu necesidad, cual sea tu pedido de oración, cual sea tu angustia, por favor, ven. Oye, amigo mío, oye ese llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Acérquese un poco más. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien me está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tu sufrimiento. Él no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús,
brazos siempre están abiertos, esperándote. Deja que te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete, amén, por la cruz. Una vez más, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Bendito sea el Señor. Si hay alguien más esta noche, quien quiera que sea, si quiere venir, ven para orar, ven para pedir al Señor, Padre Celestial. Yo quiero que tú me ayudes a salir de lo que conozco, de lo que sé que es seguro, pero enséñame a caminar por las aguas ante tu presencia, Señor Jesús. Voy a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte que tú eres maravilloso. Quiero pedirte de manera muy especial por estas lindas personas, Señor, que están aquí al frente. Tú los conoces, sabes de sus luchas, de sus problemas, de sus sueños, de sus amigos. Algunos de ellos frustrados tal vez. Por favor, Señor, cual sea su necesidad, te pido de todo corazón. Con tus brazos abiertos, oh Señor, recíbelos. Abrázalos. Ayúdalos. Dales fe. Por favor, bendito Dios, como a Pedro, enséñanos esta noche a salir del barco, a salir de aquello que conocimos, a salir de aquello que nos enseñaron, pero aprender a caminar sobre las aguas delante de tu presencia, ante ti, Señor. Esto a veces asusta, a veces da miedo, pero tu palabra dice, no temas, yo soy. Ven aquí, no tengas miedo, aquí te espero. Camina, Pedro, puedes hacerlo, aquí estoy. Y esa es la invitación que tú nos haces y respondemos a tu llamada. Decidimos, nos levantamos y venimos ante ti, Señor, para pedirte ayuda. Pedro se hundió, es verdad, pero no se quedó allí porque tú estuviste para extender tus brazos, para ayudarnos, Señor. Así te pido hoy, Señor, si por alguna razón caemos, si por alguna razón nos equivocamos, extiende tu mano, Señor, sácanos del hoyo, ayúdanos. Bendice a las familias, a los niños, a los jóvenes, a estas lindas personas, oh Señor, te lo pido en el nombre